Hola, muy buenos días. Estamos hoy en Charlas sin filtros. Hoy vamos a hablar sobre Neiva, sobre su realidad financiera. Vamos a hablar de cuáles podrían ser los proyectos o las iniciativas más importantes que debe cursarse en el Consejo de Neiva. Vamos a hablar sobre el CEP, sobre el plan de desarrollo que tiene que presentar esta nueva administración. Para eso, invitamos hoy a Juan Diego Amaya, el presidente actual del Consejo de Neiva. Vamos a hablar con él. Bueno, aquí tenemos a Juan Diego Amaya, el concejal que actualmente es presidente del Consejo de Neiva. Juan, gracias por aceptar la invitación. Qué chévere estar aquí compartiendo un cafecito. Muchas gracias, tomándome un buen café. Listo. Juan Amaya, ¿cuántos años, Juan? 36. 36 años, jovencito. Ya segunda vez en el periodo en el Consejo de Neiva. Segundo periodo. ¿Qué tal? Último periodo. Y el último, no más. No más. ¿Por qué le picó la política, Juan? Porque cuando me volví para Neiva, siempre trabajé en Bogotá como en temas de investigación, me volví para Neiva y pues en Neiva y en Huila tenemos un problema y es que el primer empleador sigue siendo el Estado. Así que trabajé para organizaciones que trabajaban para políticos, siendo consultoría principalmente, formulación de proyectos. Y me aburrí de hacerle caso a los políticos, me parecía que tomaban decisiones cortoplacistas, miopes, y decidí lanzarme y gracias a Dios nos ha ido bien. Ok, o sea, trató de ser no parte de como que estoy de aquí mirando y que qué problema, sino parte de la solución. Se metió al ruedo, como se dice en política. Quisimos buscar espacios donde lo que nosotros pensábamos fuera realmente escuchado y no simplemente hacer caso. ¿Qué sigue? ¿Alcaldía? Si Dios quiere, vamos a trabajar. Un día a la vez, decía mi abuelo. Pero, pues con objetivos claros. Sí, Se dice que uno tiene que ver para allá para mirar cómo vamos caminando. Neiva, el objetivo es Neiva y hemos incidido desde el Consejo, creemos que desde la alcaldía podemos hacer mucho más, trabajar para lograr la alcaldía de Neiva. Excelente. Bueno, Juan, le cuento una cosa. Neiva en ese momento tiene una crisis económica sin precedentes. Total. Yo también soy de Neiva, yo tengo 43 años y la verdad que es que yo he visto unas malas administraciones, pero yo creo que la que acaba de pasar se lleva el premio. Usted como hoy concejal de Neiva y como presidente, ¿cómo está el estado de las finanzas de Neiva? No, desde todo punto de vista, Ligardo, las finanzas, hablemos de finanzas. Neiva tiene un déficit de más o menos 90.000 millones de pesos entre créditos de tesorería, entre cuentas por pagar, entre reservas presupuestales, entre los empréstitos. Mejor dicho, en términos generales están debiendo alrededor de 90.000 millones de pesos, pero a eso adiciónale un compromiso que Neiva asumió hace muchos años cuando inició el sistema estratégico de transporte, que es la verdadera gran obra de Neiva. El gran megaproyecto de Neiva se llama el CET. Sí. Podríamos decir que otros dos megaproyectos son la Circunvalar de Oriente y la PETAR. La PETAR necesita financiación nacional, la Circunvalar de Oriente de 6 unidades funcionales solamente ha avanzado en una. Pero en la que más hemos avanzado, en el megaproyecto que más hemos evolucionado, es en el CET, en el Sistema Estratégico de Transporte Público. Neiva tiene un compromiso por más o menos unos 30.000 millones de pesos que debió pagar durante el cuatrienio anterior y no lo ha hecho. Si no se paga esa plata, el ministerio nos dice, no señores, acá quedamos que poníamos los dos, gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, Sí. y ustedes en el municipio. Ustedes incumplen, yo no cumplo. Como en todo en la vida, si se llega a pactos tienen que cumplir los dos. Entonces si se suma lo del CET serían más o menos unos 110.000 millones de pesos. Pero adicionalmente ¿Hay más? no se ha pagado el compromiso que se realizó en el 2012 para cuidar la cuenca del río Las Ceibas. Más o menos unos 10.000 millones de pesos se deben a la fiducia de compensación y cuidado de la cuenca alta del río Las Ceibas. Es decir, estamos endeudados. Lo del río Las Ceibas creo que son tres entidades, la CAM, la Alcaldía de Neiva y Empresas Y Públicas. en PN, sí señor. Son los tres. Conozco lo que es allá en la colonia, lo que es el Parque Nacional. Es muy bueno, la verdad que es que hoy en día, gracias al río tiene, es por parte de esa reserva, ¿no? Sí, y toca cuidarla más. Se ha hecho algo y yo creo que sí fue notable, porque hace unos 15 años, 20 años nos acordamos que el río Las Ceibas estaba en una crisis brava. Había un riachuelo muy pequeño y a raíz de la compensación y de declaración de área de expansión como Parque Nacional, nos sirvió mucho porque ahorita se ve un poquito más el río. O sea, estamos en este momento en verano, pero todavía el río sigue. Cuando se cuidan las cuencas altas de los ríos, Pasa eso. pasa esto, porque todos esos árboles Sí. funcionan como una espuma Sí, que durante el correcto. invierno retiene agua para poco a poco irla soltando en verano. Vaya, miren el río Fortalecillas. Y es un tema que me preocupa bastante porque lo que pasó en el río Las Ceibas debe pasar en todos los ríos de Neiva.
en todos los ríos de Neiva. Sí, señor. No solamente en el que nos surte de agua, que es la Ceiba, sino también en el río del Oro, por ejemplo, Sí. pasa una crisis grave, y en el de Fortalecillas. Entonces tiene toda la razón, yo supe que usted estuvo ahí y le agradezco como ciudadano neivano por cuidar el río. No, estamos en eso y la idea que yo veo con el río Las Ceibas es, y lo que me preocupa, la administración anterior, tras de que nos endeudó, dejó lo más importante y el proyecto que estaba medio resultando que era cuidar el río Las Ceibas. O sea, estamos, créame que un escenario, concejal, pésimo. ¿Cómo vamos a salir de él? Y no es solamente lo financiero, Libardo, lo cultural. Sí. Fíjese que quedó en el ambiente que el que la hace no la paga. Para muchos jóvenes que trabajaron en la administración de Jorge Muñoz Calderón, quedó en el ambiente que se llega a la administración pública es hacer de las suyas. Si el que manda da mal ejemplo, de ahí para abajo, y lo he notado en cada una de las secretarías. Hubo algunas excepciones, porque también no toca generalizar, hubo 3 o 4 secretarios muy buenos, pero muchos secretarios que hicieron de las suyas, en carteras importantísimas para el futuro de Neiva, en la educación. 4 secretarios, escándalos, el PAE en el 2020 que denunció Juan Diego, pero adicionalmente usted puede ver cualquier cantidad de escándalos. No se entregó a tiempo el plan de infraestructura educativa, todas las instituciones educativas cayéndose a pedazos, firmaron contratos multimillonarios con fondos mixtos de la costa y del Pacífico en diciembre del año pasado, de 10.000 millones, 11.000 millones. Una serie de irregularidades impresionantes. En Secretaría de Educación también quedaron deudas. Les voy a poner 3 ejemplos. 2.000 millones de pólizas a positiva, de ARLs y pólizas a positiva, 2.600 millones de servicios públicos y un problema estructural. Y es 2.000 millones en horas extras, porque tenemos una cantidad, y hay que decirlo también, de personas que trabajan de planta en aseo y en celaduría que viven enfermas. Yo digo, si viven enfermas, valorémoslas. Si realmente no pueden seguir trabajando, pensionémoslas, porque se les paga ARL. No, perdón, y además que las empresas tienen un seguro. La ARL es un seguro realmente. Es que si usted tiene un empleado y sufre algún accidente o no puede laborar, pues la ARL es la que tiene que responsabilizarse y decir, tiene una incapacidad del 70, 60, 50, lo que diga, y ahí tiene que ya y darle la cabida a alguien que sí quiere venir a trabajar. Pero como están de planta, no son por contrato. En contrato casi no funciona, no pasa eso, pero en planta tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de señoras del servicio de aseo alérgicas al jabón. Son alérgicas al jabón, pues hombre, yo creo que tienen que ir a junta médica y tienen que indemnizarse, porque necesitamos, es decir, uno no puede gobernar para 1.000 personas ni para 1.000 personas, uno tiene que gobernar para 370.000 personas, y estas son las decisiones difíciles que toma un mandatario. Fíjese que cuando estábamos en la discusión de la relevancia o no de incorporar 247 personas a la planta de personal, a mí me escribían por internet y me decían cómo se está metiendo con la comida de mi familia, y yo me sentía mal, porque pues yo no soy de palo, Sí, claro. pero un buen gobernante debe tomar decisiones difíciles. Sí. Y saber sopesar entre cuál es la prioridad, y para mí la prioridad debe ser la educación de los neivanos y el cuidado de las finanzas del municipio, porque la gente, los buenos alcaldes no gobiernan únicamente para sus amigos, sino para 370.000 ciudadanos. O sea que el tema de contratitis, que fue lo que sufrió la administración anterior, no es solamente a nivel superior, sino desde desde los cargos básicos hasta los de arriba, porque yo he escuchado que se anclaron y vi una crisis peor aún, concejal, que es el tema de los sindicatos. No, Que los sindicatos se convirtieron no en realmente defender los derechos laborales. se le pararon duro al alcalde Jorge Muñoz Calderón. Sí. Son 16, solo 3. Yo los digo sin problema, OSEP, Unión y Mérito, y uno que se me olvida de la S. Carmen Emilia. De resto, la gran mayoría de los demás sindicatos cómplices. Entonces usted ve los presidentes de los sindicatos, las juntas directivas de los sindicatos, le subieron 2 grados, metieron a trabajar a familiares, ganaron más sueldo. Para eso no es un sindicato. No. Un sindicato es para velar por los derechos de los trabajadores, para que se cumpla la ley y para lograr mejores condiciones. Pero pensando, lo mismo que el alcalde, Sí, claro. no solamente en mi familia, sino en el colectivo, que son las decisiones difíciles. No solamente contratitis, es el mensaje que envió la administración anterior. Entonces, salía el alcalde en La Nación diciendo cosas como, es que yo quiero generar empleo desde la alcaldía, pero la generación de empleo de un buen gobernante no es contratando personas y estallando las finanzas del municipio,
creando las condiciones sociales, económicas y de infraestructura para que acá haya industria y para que algún día el pelado egresado de la Surcolombiana o de la Corhuila no tenga que buscar a Juan Diego, cargarle los libros a un concejal para que le dé un empleo de prestación de servicios indignamente, porque entre otras cosas ese pelado va a terminar votando por quien le ayuda y no por el mejor. Juan Diego, le cuento algo personal. Claro. Yo tuve una empresa. Yo tuve 12 años en una empresa, una organización. Yo soy ingeniero y también me gusta mucho el tema. Nosotros tuvimos varios contratos, más que todo el sector privado. Migré al sector público, me fue muy bien en una administración, se la digo derecho, la de Lara. Se trabajó bien, nunca me tocó pagar un peso. Un hombre decente. Oiga, y llegan estas administraciones, ¿sabes qué me tocó? La verdad, vender la empresa. No, yo era someterme, convertirnos, porque eso es lo que está pasando. Y eso es lo que, como se dice, las malas administraciones convierten, el que es medio bueno, lo acorralan para que se convierta en corrupto. O te sales de la ecuación. Yo preferí salirme de la ecuación, hacer otras actividades y dejar eso, porque de verdad, le voy a decir la sincera, eso es un nido de corrupción increíble, que hasta el pagador, personas que tienen sueldos, yo digo en empresas del Estado con buenos sueldos, en Neiva con 4 o 6 millones de pesos se vive, yo creo que es súper bien. Perfectamente. ¿Cierto? Oye, y piden 100.000 por entregar las cuentas, piden 200.000 que para el San Pedro, o sea, y empiezan a ser como tan corruptos que uno dice, no, yo no me meto en esa cola. Y es muy difícil, Juan Diego, sí. Y qué bien que lo tiene identificado y que va a trabajar en mejorar eso, en que eso no desaparece al 100%, porque como dijo el expresidente, es bajar la corrupción a sus justas proporciones. Es una tarea titánica, pero hay que hacerlo. Juan Diego, usted es concejal desde el periodo anterior. Usted dentro de la Constitución Política de Colombia, una de las actividades que usted tiene que hacer como concejal electo es la vigilancia y la fiscalización de la administración municipal, porque ustedes son una junta directiva. ¿Qué pasó con esas denuncias que usted hizo? Mire, en el Consejo de Neiva hay como unos, creo que los cuento con mi mano, los que tienen como que son medio buenos, de resto como que puede el diablo entrar y escoger. ¿Qué pasó? Le voy a contar una anécdota. Hace unos días invitamos, porque no es sujeto de control, no se puede citar, al Contralor Municipal. Yo no voté por él. Ok. Pero pues, uno dice, hoy en día la ley dice que es el Consejo quien lo escoge. Entonces toca cumplir la ley, toca modificarla. Eso es un error institucional, eso es una falla institucional. Tú me escoges, yo te vigilo. Los consejos, que usualmente en municipios como Neiva son subordinados a quien sea el alcalde, eso es un tema de que podemos hablar después, no pueden escoger quién vigila al alcalde, en caso de contralor y de personero. Así como es un error, una falla institucional, que el Congreso escoja al Contralor General y el Procurador General. O sea, no tiene tampoco sentido, eso toca modificarlo. Vaya usted y vea si... ¿Que vale el constituyente primario? O sea, incluir el constituyente primario, yo diría que sería una solución. El constituyente primario para o hacerlo en otros lugares como funciona. Estados Unidos tiene una sola corte de gente vitalicia, de 9 personas que están por encima del bien y del mal, que han demostrado una vida ética, una gran carrera profesional y que son inamovibles. Y entonces esa gente toma decisiones, ya están en un periodo de su vida donde lo único que le importa es dejar legado y toman decisiones en beneficio de la sociedad. Acá yo he conocido que tienen que dar regalos, caballos, hacer favores políticos. La justicia y la política tienen que tratar de desligarse, ahí sí como dice el expresidente, en sus justas proporciones, de la mayor cantidad posible. O sea, tienen que separarlas de alguna u otra forma. Entonces, volviendo al tema, hicimos una invitación al Contralor y yo fui muy crítico respecto a lo que hizo el Contralor. Las Contralorías municipales cuestan mucho dinero al municipio, no funcionan para nada, no recuperan plata ni tampoco identifican responsables. Le dije eso, porque nos envían que no, que yo no sé cuántos hallazgos, que yo no sé cuántos informes, que... Papel, eso es papel. Y acá no, como decía mi profesor, no evaluamos esfuerzo, evaluamos resultados. Y no es eficiencia, es eficacia. Exacto. Entonces salí y se me acercaron algunas personas de planta bravísimas por lo que yo había dicho, hacerme el reclamo. Yo le decía, les voy a decir lo mismo que le dije a ella, miren, yo tengo 3 denuncias penales, tengo 6 investigaciones en la Procuraduría por bobadas, por así decirlo, por bobadas.
y he hecho unas denuncias y siento que los entes de control me han dejado solo. Y yo les digo la verdad, les queda todavía auditar el 2023. Les dije qué contratos tienen que auditar. Auditen los 15 años que se le entregaron a la CIL para hacer todo el tema de gestión catastral. Auditen los excedentes de liquidez que usó como quiso el exsecretario de Hacienda, el doctor Ramírez eso Plaza. es otro tema, Auditen las reconsideraciones que hizo Ramírez Plaza. De 27 reconsideraciones, 26 las dio positiva en segunda instancia después de un trabajo titánico que algunos funcionarios de planta hicieron para recuperar recursos. Hoy Neiva se encuentra descategorizada para el 2025 gracias a esas daciones en pago y gracias a esas reconsideraciones. Cualquier cantidad de daciones en pago. Tierra a cambio de impuestos, le quedó a favor, saldos a favor, a grandes contribuyentes, familia Duque Rengifo, los de la constructora Santa Lucía, un saldo impresionante que seguramente van a tener durante los próximos 6, 7 años. Hay un saldo a favor para pagar sus impuestos y eso va en detrimento de los recursos de los neivanos. Porque esa plata se necesita para trabajar, porque un alcalde sin plata, pues ¿qué hace? Es que nos dejaron descategorizados. El próximo año Neiva pasa a ser segunda categoría. Este año no, porque este año se evalúa con el 2022, pero el próximo año se evalúa con el 2023 y naturalmente no se cumplió con la ley de 617 del 2000. Entonces, en términos generales, yo pienso que sí necesitamos que nuestros congresistas realicen una reforma a estos entes de control a nivel territorial y nacional. No vale la pena que los consejos sigan escogiendo contralor y personero. En alguna entrevista que también hice una charla con Ariel Ávila, senador de la República del Partido Verde, hablábamos de eso y me decía, mire, Líbaro, se pueden crear las normas que quieran, pero lo que realmente debemos empezar a trabajar es sobre las personas. La cultura. La persona que está ocupando los cargos públicos tiene que tener la característica de, hombre, de querer hacer las cosas bien. Eso es algo esencial, porque como él me decía, podemos que modifiquemos la norma de los entes de fiscalización, pero ese mismo martillo que se vuelve fuerte lo van a utilizar contra personas, por ejemplo, como usted, que hizo una denuncia, fue incómoda y puede ir en contra. Entonces, ahí hay un juego político bastante complejo que yo creo que este tipo de información y este tipo de charlas que tenemos que hablar con las personas para escoger, para saber escoger realmente los que nos representan, saber nosotros denunciar, no tener miedo y empezar a ser parte activa, así como usted era del sector privado y se convirtió en el sector público, porque me imagino que también la frustración de ver una ciudad hermosa, con todo lo que tenemos todo lo bueno, pero mal administrado. Entonces, es eso a que también vamos a acudir ahora a decirle a la gente, hombre, conviértase en un actor, pero activo, positivo. O sea, en llegar a la política a hacer realmente cambios positivos, no pensando en nosotros, pensando en este territorio y pensando en el futuro. Porque es que lo que pasó con la administración anterior, la verdad, de soy sincero, en una reunión que tuvimos con varios amigos que estuvimos muy de frente, usted se dio cuenta que yo intervine en el consejo, hicimos unas auditorías, tenemos un grupo de veeduría ciudadana, y dijimos, este señor actúa es como un desahuciado. Porque todos lo que no se puede hacer en política lo hizo. Y lo hacía descaradamente, como que pues, no pasa nada. Y eso es lo que crea frustración. Mire, Juan, la verdad que yo espero de verdad, que escuché una noticia que estaba como un viceministerio dándole coquetería y salió la ley diciendo que eso era pura mentira, ¿no? A Gorky. Yo lo que estoy buscando es que busque una camisa a rayas para que le ajuste, porque de aquí a octubre yo creo que ese señor, si existe justicia, debe existir contra él. Y debe tener todo el peso de la ley y debe ser un ejemplo para las generaciones que usted dice que trabajaron con él, darse cuenta. Y además, las personas que trabajaron con él, darles vergüenza. Mire, usted me habla de una persona hoy, y es como gracioso el tema, no gracioso, es paradójico en esta ciudad macondiana, un país macondiano, donde la persona que dicta clases en todas las especializaciones enseña sobre finanzas, enseña sobre cómo ser. Además no es mal profesor, es bueno. Entonces ¿a qué vamos? ¿Es bueno en la teoría, pero malo en la práctica o qué? Es bueno, yo le decía en el consejo, usted es muy buen profesor. Se sabe la norma. Pésimo secretario. Y es una lástima, se lo dije una vez, que se salió de casillas y fuera de micrófonos me insultó, que una persona tan inteligente utiliza esa inteligencia no al servicio de la sociedad, sino al servicio de lo que para mí era un concierto para delinquir. Total. Entonces el hombre se exaltó, se salió de casillas y demás.
pero no hay que reconocer que es buen profesor, mal secretario, y yo creo que la sanción social es la más efectiva de las sanciones, o sea que eso que ustedes hacen es fundamental, porque acá tenemos que empezar a dejar de idolizar al vivo, Sí. al bandidito, al canedita, al que tiene la cadena de oro, al que tiene La camioneta. esa cultura traqueta de consigo las cosas rápido, ya así me toque pasar por encima del que me toque pasar, y empezar a valorar el esfuerzo, el mérito, el trabajo, el largo plazo, la construcción progresiva, el ejemplo, empezar en mí. Por supuesto uno tiene que pensar en uno, pero también en la sociedad, en el colectivo, y por eso es fundamental cultura ciudadana, lo que decía Lira. Él fue profesor mío, él no se acuerda, pero él fue profesor mío en la Universidad Javeriana. Hay que cambiar el chip. Lo que pasa es que los cambios culturales toman tiempo y requieren de buenos gobernantes, porque eso solamente se logra a través del arte, la cultura y de políticas públicas. Entonces, uno de los temas de los que yo siempre hablo es del arraigo. Los neivanos no quieren a Neiva, los neivanos no quieren a Neiva. No conocemos. No sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes son nuestros héroes, no sabemos cuáles son nuestros símbolos, no sabemos qué nos une como sociedad, no tenemos objetivos comunes, nos come vivo la envidia, y por eso miramos al corto plazo y no tenemos un proyecto de sociedad definido. Escogemos mal. Hay que cambiar culturalmente, hay que cambiar en infraestructura, hay que cambiar de políticas públicas, hay que cambiar de políticos, pero también hay que cambiar la mentalidad de cada uno de los ciudadanos. Me gusta mucho esa iniciativa y cuente con nosotros desde la Biblioteca Ciudadanas y desde esos medios que podamos nosotros hablar. Dejemos un poquito atrás lo que ya pasó, ahora miremos lo que viene. Plan de ordenamiento territorial. Necesario. Hicieron una jugadita, Ya se reversó. yo diría que hasta estúpida. Valiente Casagua, la reversó. No, a mí me pareció que esas áreas de expansión urbana, es que es el negocio, los planes de ordenamiento territorial no les interesa de nada las líneas de sociedad, no les interesa nada el componente general, no, les interesa simplemente las áreas de expansión urbana, que son aquellas áreas que son fincas, se convierten en, o sea, se venden en hectáreas, pero cuando se convierten en áreas de expansión urbana se venden por metro cuadrado. Le voy a dar un dato. Yo hice un debate de control político sobre el POT que quería presentar José Eustacio Rivera, el director de planeación. Yo no conocí eso. Neiva hoy con el POT del 2009 tiene 530 hectáreas urbanas que no han sido construidas. Urbanas, hoy con el POT desactualizado del 2009. Según los cálculos y según el indicador de déficit de vivienda, se necesitan más o menos 480 hectáreas. Es decir, que nos lo sobra. que tenemos hoy nos sobra. Lógico. Pues además de lo que tenemos hoy, querían incorporar 730 hectáreas más. Qué afán, ¿Por qué? ¿no? Qué afán. ¿Por qué? Qué afán. Deme un argumento técnico. Si no tenemos vías, si no tenemos transporte público, si el agua no llega eficientemente a lo que hoy en día tiene viviendas y familias, entonces ¿para qué expandir si no tenemos la capacidad instalada? Y además que ahorita la tendencia no es a convertirse en amplia, sino es hacia arriba. Claro, ciudades Las compactas, construcciones verticales en el tema de movilizarse. Antes Neiva era, usted que es neivano también es muy sabroso para ir de un lado a otro. Usted decía, no, en 5 minutos llego. Yo vivo ahorita en el sur. Sí, somos vecinos. Me demoré bastante en llegar acá, más o menos unos 30 minutos, porque la ciudad tiene muchas más motos, muchos más carros y las vías siguen siendo las mismas. Entonces hay que meterle la mano al POT. Hay que meter la mano al Compromiso del presidente, mover el POT. Toca hacer el POT, un buen POT, perdón. Y eso es socialización más que todo, porque Sí. la sociedad es la que tiene que conocer. Este año no creo que se dé. Va, es ser difícil. honesto. El próximo año es un Y hay reto. una cosa, se creó en el 2000, pero no se ha hecho la reformulación. Lo que hizo en el 2009 Actualización. fue una actualización más, no reformulación. Así O es. sea, constitucionalmente los POT tienen un periodo de 3, tienen una vida de 3 periodos, o sea, 12 años. Era para que se hubiera reformulado en el 2012. Ya en el 2023 y no se ha hecho nada. Lo mismo que pasa con la PETAR. La PETAR ya cumplió 18 años desde que hubo el fallo en el cual obliga a Neiva, porque es que no es algo que uno quiera hacer. Neiva tiene que hacer esa planta de tratamiento de aguas residuales, ya cumplió 18 años y no se ha hecho. O sea que la voluntad política de Neiva, la verdad, ya se Mira, hay iniciativas empresariales o emprendimientos que no tienen uso de suelo. Una cancha de fútbol sintética, vaya pie uso de suelo. No está, porque está desactualizado el POT. En el 2000 y el 2009 no había canchas sintéticas. tomaderos de trago al lado de las universidades. Esto es un desorden. Durante los 4 años esto fue la ley de la selva. Sí, la Usted ley quería del más fuerte. que Pero, pero hubieron buenas caballerías, buenas cabalgatas. Eso sí, era el como que cada gobierno 8 días había. de los caballistas. Sí, ese. No, mentiras, hay buenos caballistas. No, la vez pasada estaban Sí, yo lo vi en el debate, José lo en un oyeron duro. desfile
Pues a mí me gusta el San Pedro, a mí me gusta ver los caballos, no me gusta ver borrachos cascando los caballos, pero el caballo es un animal muy bonito. Pasaron unos señores de acá y me metieron, me insultaban. Estaba con una prima que es de Cali y me decía, ¿y tú qué le hiciste a esa gente? Le conté el tema de las cabalgatas, las vamos a regular. Sí. Las vamos a regular, me da pena con ustedes, pero es que por encima de la cultura y de la diversión está el bienestar animal. No, yo estuve haciendo también un seguimiento el año pasado, los puntos de hidratación mal hechos, no había un seguimiento. La verdad, como usted dice, es bonito ir a una cabalgata y ver un buen ejemplar por un buen caballista, responsable, eso es una elegancia. El caballo fue la movilidad de nosotros durante toda los animales precolombinos, o sea, ¿hay cuánto parte de nuestra historia? Gracias a ellos que nosotros estamos en esas ciudades. Pero bueno, eso es otro cuento que después hablamos de los animales, que usted es bastante con ese tema. Para terminar, el plan de desarrollo. Plan de desarrollo, ese quiero que sea uno de los legados de nuestra presidencia. Eso sí Queremos hacer un plan de desarrollo con foros, con la academia, con las veedurías. De una vez los invito, si quieren participar, que sean escuchados, hacer sus propuestas, obviamente aterrizadas. No vamos a hacer lo que hizo la administración anterior de hablar de plantas de asfalto, de universidades populares, no, aterrizado a lo que somos, y es un municipio en crisis y con bajos recursos propios, con pocos recursos propios, pero obviamente con la capacidad institucional se pueden hacer cosas muy interesantes. Lo que hace un buen gobernante es saber priorizar, porque las necesidades son muchas y los recursos son limitados. Bienvenidos. ¿Listo? Un consejo que haga un proceso de formulación, de construcción de plan de desarrollo muy vinculante. O sea que en el futuro, cuando digan Juan Amaya fue presidente del Consejo de la Corporación en el 2024, lo vamos a recordar porque hizo un buen plan de desarrollo y porque voy a intentar, no está nada fácil por los recursos del municipio, descentralizar el Consejo para que tenga mayor autonomía y mayor poder político para el control. Titánica la función, pero bien. Ahí vamos. Nada, esto es charlas sin filtros. ¿Por qué sin filtros? Porque lo hablamos así, sin eufemismo, sin nada de ocultar y como las cosas como son. Sin libretos. Sin libretos, no hablamos nada de antes, sino simplemente cómo va a salir. Entonces, muchas gracias y pues, Veeduría Ciudadana, los que están interesados en participar en la creación del plan de desarrollo de este periodo del alcalde Germán Casagua, pues podemos comunicarnos aquí con el concejal o estar muy atentos. Creo que hay unas mesas que están creando. Y están las territoriales. Mesas territoriales. Una vez llegue al consejo, de puertas abiertas para seguir afinándolo y recuperar a Neiva. Recuperemos a Neiva. Muchas gracias, Juan. Gracias, Libardo. Hablamos un buen café. Chao, chao. Gracias.